eh, imitar a Cristo Jesús, ser imitadores de Dios como hijos amados, imitando a Cristo Jesús. Y para ello, yo quisiera orar y empezar una vez, porque la pastora ha tenido que salir en una emergencia, porque están atendiendo un tema de salud de su hermano. Oremos por él también para que todo vaya bien. Amén. Y sabemos que los mismos padecimientos van ocurriendo en todo el mundo, en todas las partes, y Dios sigue siendo nuestro Padre Dios. Él está sentado en su trono y todas las cosas son posibles para nosotros que creemos. Así que hermanos, ayúdenos a orar por la familia de mi esposa amada, por su hermano Rómulo que se ha puesto mal, le ha bajado la hemoglobina. Esperemos que con una transfusión de sangre todo lo pongan en orden. Entonces, vamos a orar, hermanos. Padre Dios, te damos gracias en el nombre de Jesús por esta reunión que tenemos mientras viene la pastora. Podemos seguir en la enseñanza. Gracias, Señor, por tu palabra. Te pedimos que tu Espíritu Santo nos anime, que nos dé buen ánimo, que nos dé aliento, que podamos poner los ojos en ti, que podamos levantar nuestros ojos para ver, levantar nuestros ojos por encima de los montes, al monte de Sion, donde está sentado nuestro Padre Dios, con todo poder, autoridad, poder y señorío, y nuestro Señor Jesucristo gobierna sobre todo principado, autoridad, poder y señorío, sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y todas las cosas las has sometido bajo tus pies, y lo has dado por cabeza sobre todas las cosas de la iglesia, la cual es tu cuerpo, la plenitud de aquel que todo viene en todo. Gracias, Padre Dios, por el cuerpo de Cristo, que es la plenitud de Jehová. En el nombre de Jesús, amén. Entonces, hermanos, estuvimos hablando el domingo acerca de esta fiesta tan importante de Yom Kippur, que hemos subestimado tremendamente. Entonces, esta fiesta de Yom Kippur es una fiesta muy importante y habla de la obra ya realizada por nuestro Señor Jesucristo en una parte de Yom Kippur y en otra parte por una obra que tenemos que nosotros ser partícipes. Con Cristo Jesús, que está a la diestra del Padre, como hay 5 ministerios que tiene el Señor Jesucristo, ¿no? A la diestra del Padre, como nuestro sumo sacerdote, como el gran pastor de las ovejas, como un intermediario, como un abogado y como el Cristo, sobre todo autoridad, poder y señorío del Rey de Reyes y Señor de Señores. 5 ministerios que tiene Él. Entonces, actualmente, Él está a la diestra del Padre como nuestro sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Esa obra fue consumada el día que Jesucristo muere, resucita y luego va y presenta como sumo sacerdote, ya después de haber resucitado, su propia sangre en el altar de oro de la presencia de Dios. Esa sangre está allí puesta, esa sangre habla, es un testigo de la obra acabada de Jehová Eloheinu, nuestro Padre Dios. Elohi es Dios y Eloheinu nuestro Dios, Eloheinu, Jehová Eloheinu, el único Dios verdadero, y Jesucristo su Hijo, nuestro Señor. Yeshua, nuestro Mesías Salvador. Entonces, esa obra ha sido ya consumada, pero sin embargo, al final de Hebreos, nosotros vemos que la palabra del Señor nos dice, salgamos a la puerta, fuera del campamento, y llevemos su vituperio. Y esa palabra vituperio son aflicciones, tribulaciones, es cosas que nosotros todos tenemos que vivir y pasar. Gloria al Señor. Quisiera que vayamos a Hebreos capítulo 9, versículo 10. Vayamos a Hebreos 9, versículo 10, hermanos. Voy a estar poniendo la Biblia también acá en Hebreos 9, 10. Gloria al Señor. Hebreos 9, 10. ¿No? Dice, vamos a ver, un ratito déjenme ponerle la pantalla para que ustedes puedan ver también. Gloria al Señor. Amén. Y como podemos ver acá en Hebreos, en el capítulo 9, en el versículo 10 en adelante, dice así. Hablando del primer pacto, dice, ya que consiste solo de diversas abluciones
ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas alusiones y ordenanzas acerca de la carne en sí, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, ahí está la clave, sumo sacerdote de los bienes venideros. O sea, Jesucristo a la diestra del Padre está como nuestro sumo sacerdote de los bienes venideros. Amén. Por el más amplio y perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Recordemos que cuando Dios le dice a Moisés, haz todo lo que se te ha mostrado de acuerdo al modelo del templo, del cielo. Entonces Moisés ve todo, Dios lo lleva a la presencia, a su presencia, a la ciudad santa de Sion, la Jerusalén de arriba, y le muestra el templo donde él moraba. Y todo le dice, haz todo a escala en un tabernáculo pequeño. Entonces, acá dice, ¿no?, que Jesús entró al más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Versículo 12. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Repitan conmigo, propia sangre, sino con su propia sangre. Ahí entonces Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero en esta fiesta de expiación, que se llama la fiesta de Yom Kippur, Jesucristo, él se presenta a sí mismo como el macho cabrío, los dos machos cabríos de la expiación, ¿no? Uno para Jehová, derramando la sangre y entrando esa sangre en el templo, en el altar de oro, en la cubierta, esa cubierta, esa palabra propiciación, vamos a decirlo así, en la parte del Santísimo había un arca, un cofre, de 1,5 metros por 75, ¿no? Allí habían 3 cosas. Esas 3 cosas, cada una de ellas representaba a Jesucristo. Una de ellas era la tabla, las 2 tablas con los 10 mandamientos que Dios escribió con su propio dedo. Una la rompió, las 2 primeras la rompió Moisés por el pecado del pueblo y después volvió a subir 40 días otra vez más y Dios le volvió a dar la tabla con los mismos mandamientos. Y esas 2 tablas las puso dentro del testimonio de Dios. Del pacto, el testimonio de Dios, esas 2 tablas. Después estaba la vara de Aarón que reverdeció. En tercer lugar estaba como 3 litros de maná. 3 litros es bastante, hermanos. Era un homer de maná. Esas 3 cosas estaban ahí. Cada una de esas 3 cosas representan a Jesús. La vara de Aarón, que era el sumo sacerdote que reverdeció, significa el sacerdocio de Cristo Jesús, según el orden de Melquisedec, que luego de su muerte, esa vara resucita y da fruto de un nuevo sacerdote para siempre. Esa vara estaba dentro del altar de oro, estaba viva, verde siempre, porque la vida de Dios la vivificaba. El maná no podía durar más de un día, se podría, pero ahí estaban los 3 litros sin podrirse. Si podía entrar el sumo sacerdote y abrir eso, lo cual tampoco le estaba permitido, hubiera visto el maná que estaba fresco. Y la tercera cosa que tenía era, por supuesto, las tablas. Las tablas, el maná y la vara de Aarón que reverdeció. El maná es tipo de yo soy el pan de vida, dijo Jesucristo. El que a mí viene no vivirá en tinieblas. Yo soy la luz del mundo y que el que de mí come tendrá vida eterna. Entonces, esas 3 cosas estaban representadas por Cristo Jesús dentro de el arca del pacto de oro. Era de madera, pero revestida de oro. Todo. Y encima de la tapa de esa caja, que era el arca, había un cobertor, una madera cubierta de oro, con 2 ángeles o querubines que se tocaban las alas así, de esta manera. Y en el medio de esas 2 alas, ahí abajo, encima del propiciatorio propiamente dicho, ahí se ponía la sangre del macho cabrío para Jehová. Esa sangre también representaba a Cristo Jesús, su sangre que fue derramada ese día. Y allí era, dice, a Jehová le dijo a Moisés, allí me apareceré a ti y ahí hablaré contigo. Entonces ahí en la presencia de Dios está, donde está la sangre de Jesucristo, donde está la palabra de Dios, que Cristo Jesús hecho carne, los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos es Jesucristo, es hecho carne, es la palabra
Jesucristo es la palabra de Dios hecha carne, que son los 10 mandamientos que Dios habló. Por eso, cuando una persona empieza a seguir los mandamientos de Dios y los guarda de todo corazón, por la gracia de Dios, no se olviden, por la gracia de Dios, porque la gracia de Dios es esa capacidad que Dios nos da ahora para poder seguir sus mandamientos y guardarlos. Que cuando la persona por el Espíritu Santo es facultado para guardar los 10 mandamientos, porque no se pueden seguir los mandamientos sin la habilidad divina en nosotros. Y ese es el nuevo pacto. El nuevo pacto es esos 10 mandamientos que estaban en la tabla de Moisés, ahora están en nuestro corazón, como dice Hebreos capítulo 8, versículo 10. Vamos a ir para el versículo anterior, al capítulo anterior, vamos a ir a Hebreos 8, 10. Gracias, Padre Dios, por tu palabra. Gracias porque esa palabra nos da aliento, nos vivifica. 8:10. Amén. Dice así. Hermanos, ¿están pudiendo leer los versículos? Quisiera saber que me dieran un feedback porque no los escucho. Sí, hermanito, sí. Bueno, muy amable, gracias, hermano. Gracias. Entonces, ahora podemos ver ahí que dice, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel. No dice con los judíos, dice con la casa de Israel. ¿Cuál es la casa de Israel? La casa de Israel es 10 tribus las 10 tribus de Israel, con el Efraín como cabeza de esas 10 tribus, y las 2 tribus o 3 tribus de Judá, que son los judíos, la tribu de Judá, la tribu de Benjamín y la tribu de Aarón, o Leví, perdón. Y dentro de esa Leví estaba la casa de Aarón, era una parte de la tribu de Leví. Los coatitas eran parte de la familia o de la tribu de Leví, que no tenían terrenos, no podían tener tierras, no podían tener nada a su nombre, porque su heredad era Jehová. ¿Qué dice acá? Por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos. Ahí está. Pues la ley de Dios ahora está en tu corazón. Tú no te tienes que forzar. Ni Dios te pide que hagas algo difícil. Jesucristo dijo, mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿No? Cuando Jesús habla con el joven rico había tratado de agradar a Dios con sus fuerzas y no había podido, por eso tenía esa insatisfacción. Pero él creía que sí había podido. En la soberbia y en la vanidad humana, el ser humano piensa que puede agradar a Dios en su propia fuerza, lo cual no es así. Es por la gracia de Dios en nosotros, es por la obra de nuestro Padre Dios y la obra del Señor Jesucristo en nosotros que podemos pasar a través de las aflicciones y las tribulaciones en victoria, hermanos. Porque el que ha padecido en la carne vence al pecado experimentalmente. Entonces, hay una aflicción para todos nosotros, hermanos. Van a haber aflicciones, pero nosotros tenemos que mantenernos firmes y pasar por esas tribulaciones. Ahora vamos a ver qué significan esas tribulaciones. Podemos ver que esa presión, esa tribulación, en el hebreo, en el griego es lipsis, de slipsis es la palabra tribulaciones. Presión, aflicción, persecución, atribular, ser atribulado, pasar estrechez, dificultad, ¿no? El apóstol Pablo hace una lista de todo lo que él como apóstol estaba viviendo. Dice, en ayunos muchas veces, no solamente porque hacía ayuno para agradar a Dios y orar por las personas, sino porque no tenía para comer. En prisiones, en cárceles, en azotes, en lugares de naufragio, con peligros entre falsos hermanos, que ahora muchas veces escuchamos a los pastores, multitud de iglesias tienen hermanos, y son falsos pastores. La gente los sigue, siguen a iglesias falsas como los musulmanes, los islámicos, la religión rabínica, la religión romana, son religiones falsas, no son religiones de Dios. Entonces, el apóstol Pablo dice que todo él había pasado por esas tribulaciones. Vamos a ver entonces, vamos a seguir con este versículo de Hebreos 8:10. Dice, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes. ¿Cuáles son las leyes de Jehová? Los 10 mandamientos. En la mente de ellos. ¿Cuál es tu mente? Tu mente es todo lo que es tu ser, tu conocimiento, tu entendimiento, la revelación de tu espíritu. La mente no solamente es el intelecto. Para el judío la mente era parte del corazón, la intuición, los sueños, las visiones, ¿no? El deseo más interior del hombre. Eso es la mente. La mente no son solo tus pensamientos, ¿no? La mente era la parte más interna del ser humano. Continuemos.
Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor de ellos hasta el mayor. Porque seré propicio, ahí está, ¿ves? A sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir, nuevo pacto ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se da por viejo y se envejece, está próximo a desaparecer. Y efectivamente en el año 70 el templo fue derribado, ya profetizado por los profetas y los apóstoles de Jehová, ¿no? Entonces, hermanos, tenemos que ver que hay tremendas cosas que Dios tiene para nosotros. Tremenda cosa es caer en las manos del Dios vivo, dice la Escritura. Así que nosotros tenemos que entrar a la presencia de Dios. Tenemos que entrar a su presencia. Tenemos que entender que Dios nos ha dado a nosotros. Repito, acá está. Entrar, para ver acá cómo me están viendo. Nos hace falta la pastora, ahorita está por venir. Y gloria a Dios. Me dijo que ya empiece. Que por favor oren por su hermano Rómulo Guerrero Iraola, porque suba la hemoglobina. Amén. Entonces, gloria al Señor, hermanos. Miren, entonces estamos hablando de que Jesucristo cumple esto, ¿no? Vamos otra vez al Hebreos 9, y al final, pues estamos viendo que esa fiesta de Yom Kippur, Jesucristo se sacrificó a sí mismo como el cordero inmolado. Miren lo que dice Hebreos 9, capítulo 10 otra vez. Vamos a leer el versículo 9. Otra vez, Hebreos 9, ahí en adelante. Gloria al Señor. Voy un poquito más acá. A ver si se puede. Aleluya. Dice así. Lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfectos en cuanto a la carne al que practica ese culto, ¿no? Dice que son símbolos. Entonces, todo el antiguo pacto era símbolo de lo que había de venir. Eso no significa que no tenga valor, tiene muchísimo valor, porque estos mandamientos santos de estas fiestas solemnes o conmemoraciones santas, Dios aseguraba su presencia y su bendición. A pesar de que Jesús no había muerto ni siquiera había nacido, la bendición de lo que iba a ocurrir en el futuro podía venir hacia el pasado. O sea, eran como un portal de la bendición del Señor, que hacía que lo que Jesús iba a realizar en el futuro fuera aplicado para proteger y dar bendición y perdón de pecados a la gente que vivía en el pasado. Eran conmemoraciones santas, mandamientos santos, que la presencia del Señor venía a todo el pueblo y todos eran bendecidos, apuntando a la obra futura de Cristo Jesús que había de suceder. ¡Qué maravilla! Entonces nosotros, como el pueblo de Dios, tenemos que entender eso, recordar siempre a Cristo Jesús como símbolo de lo que ya ha sido cumplido. Sin embargo, hay algunas fiestas que todavía no han sido cumplidas, como es la fiesta de las cabañas o los tabernáculos, que justamente viene en estos días, ¿no? Después del 10 del mes después del 10º día del 7º mes, que es el mes de Tishri para el calendario de la Biblia, ¿no? Vendría a ser lo que hemos hecho el domingo pasado. 10 días después es la fiesta, 5 días después es la fiesta de los tabernáculos o de las cabañas, ¿no? Entonces continuemos acá. Versículo 10. Ya que consiste solo en comidas bebidas, en cuanto a de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo no hecho de manos,
no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y por su sangre, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. ¡Qué maravilla! Entonces la gente dice, sí, pero esos becerros no limpiaban ninguna sangre, no limpiaban ningún pecado esa sangre. Un momentito, no limpiaban. Pero todo eso se acumuló para el día de que Cristo estuviera en la cruz. Y eso es justamente lo que dice Colosenses 2:14, cuando dice, borrando el acta de los decretos que nos era contraria, quitándole en medio y clavándole en la cruz. Todos los pecados acumulados del antiguo pacto estuvieron ahí puestos. Ese día fueron quitados y redimidos totalmente. Ese día se produjo la restauración entre Dios y el hombre. Antes de que la restauración pudiera darse, tenía que haber una expiación, una paga por ese pecado. Y una vez que hubo esa paga, que era la propia sangre de este sumo sacerdote, nuestro Señor Jesucristo, el gran sumo sacerdote, nuestro Señor Jesucristo, según el orden de Melquisedec, hizo esa obra una vez y para siempre. Cualquier persona que diga que una reunión, la sangre de Jesucristo y el cuerpo de Jesucristo se vuelven a ofrecer a Dios, y hay un derramamiento de sangre, como hace la misa, diciendo que es un sacrificio incruento, es una falsedad, es una mentira que trata de sellar una falsa doctrina, que es que Jesucristo tiene que volver a morir para seguir perdonando los pecados. Acá dice, ¿cuánto más la sangre de Jesucristo? Veamos el versículo 14. ¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo, sin mancha, Dios, limpiará vuestras conciencias y obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Así que por esto es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones, ven la remisión, ven cómo dice, remisión, o sea, expiación más la amistad entre Dios, la palabra de reconciliación. Primero el perdón de pecados y luego la reconciliación. Que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Por eso es un mejor pacto, hermanos, porque el otro asegura una herencia futura, pero el nuevo pacto asegura no solamente la expiación, la reconciliación, sino ahora la vida eterna en nuestro corazón. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte por la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Así que tú tienes una herencia eterna, hermano. Ya la tienes, porque el Espíritu Santo vive en ti. Porque donde hay testamento es necesario que intervenga la muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. De donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre. Porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana, escarlata y hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo, esta es la sangre del pacto que Dios ha mandado. Y además de esto, roció también con la sangre del tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados. Entonces, aún en el antiguo pacto había una remisión de pecados momentánea que se acumulaba para la obra de Cristo Jesús en el futuro. Pues es necesario, y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Pues fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales con mejores sacrificios que esto. ¿Cómo mejores sacrificios? El macho cabrío que Dios sacrificó, no solamente el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, también el macho cabrío es Cristo Jesús. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Él se ha presentado por ti, porque tú eres carne de su carne, hueso de su hueso, cuerpo de su cuerpo, miembro de sus miembros. Él es la cabeza de nosotros somos su cuerpo. Él es el buen olivo, nosotros estamos injertados en el buen olivo. Él es la vid verdadera, nosotros somos los pámpanos de esa vid verdadera.
La rica savia del olivo fluye en nosotros y también en todos aquellos que creemos en Cristo Jesús, sean judíos o no judíos, sea la casa de Israel, las 10 tribus, o sea la casa de Judá, las 2 tribus. Versículo 24, porque no entró Cristo en el santuario hecho de manos, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros a Dios. Y no por sangre, no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. Por eso, hermanos, en la misa matan a Cristo Jesús otra vez, porque lo odian y dicen que muere. Pero acá dice, no para ofrecerse muchas veces, como ellos dicen, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. Ellos lo hacían una vez al año, pero acá en la misa se hace cada domingo, cada hora que hay una misa. De otra manera, y cada vez que hay una misa, matan a Cristo Jesús. O sea, es una blasfemia, pues, ¿no? Y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez y para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado y de manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez, una, no dos, no miles, no cada misa, una sola vez fue ofrecido para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que esperan. Hermano, es hora de predicar la verdad, hermano, no la mentira. Pasemos al capítulo 10, un capítulo más adelante, gloria al Señor. Ahora veamos acá lo que dice. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede por los mismos sacrificios, amén, nunca puede por los mismos sacrificios hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Justamente por eso se hacía cada año. Y Dios era bien serio con el día de Yom Kippur, porque era el que no guardaba esa fiesta tenía que ser cortado del pueblo de Israel. Ahora, gracias a Dios, la maldición de la ley o la penalidad de no guardar estas cosas fue quitada, porque Cristo nos redime de la penalidad por faltar a los mandamientos de Dios, es decir, la muerte por faltar al pecado. Versículo 3, pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice sacrificio y ofrenda por el pecado. Sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocausto y expiación por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito de mí, Jesús sabía lo que estaba escrito de él. Amén. Jesús sabía lo que estaba escrito de él en la Biblia. Jesús sabía su función como hijo de Dios y como el cordero inmolado y todas sus funciones. Tenía que hacer. Y tú sabes lo que tú tienes que hacer. Tú sabes que la palabra del Señor dice que es necesario que llevemos las aflicciones y las tribulaciones de Dios y de Cristo Jesús. No, es necesario que cada uno de nosotros pasemos por la tribulación, sigamos sus pisadas. Porque todo aquel que quiera vivir piadosamente padecerá persecución. Había un amigo y un hermano que decía, pastor, pero yo no quiero, yo solamente quiero ser cristiano y no tener problemas. No se puede, hermanos, porque tú representas la luz y la sal de esta tierra para que lo podrido no se pudra. Continuemos. Versículo 9, y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. Versículo 10. En esta voluntad, perdón, en esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Cristo, hecha una vez y para siempre. Y ciertamente, todo sacerdote está día tras día administrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Y de ahí en adelante esperando a que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos
Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade, nunca más me acordaré de sus pecados y sus transgresiones. Dice, pondré mis leyes, no las nuevas, no hay ninguna nueva ley, hermanos, mis leyes. Amén. No va a poner una 11ª ley dentro de las 10 tablas. Mis leyes. Versículo 17. Nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrendas por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través de su velo, a través del velo, esto es de su carne, teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con confianza, con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y las buenas obras. Ahí está, pues dicen que no hay que hacer buenas obras. Ahí está, acá dice que sí, pues. Sí tenemos que hacer buenas obras, las obras de Dios. Y con obediencia y fe en tu obediencia a los mandamientos de Dios por la gracia de Dios en tu corazón y por el Espíritu Santo y la su habilidad para cumplir los mandamientos de Dios. Consideremos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras y no dejando de congregarnos. ¿Por qué no te puede dejar de congregar? Porque son las fiestas de Dios. Son los días de santos de la congregación que Dios está presente entre su pueblo. La presencia de Dios cae y la bendición es como una nube encima de la casa, de la familia, de la congregación. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos. Y tanto más cuanto ves que aquel día se acerca. Mira, hermano, si tú estás presente en tu parrillada el día domingo y no vas a una iglesia, estás diciendo al Señor, mira, todo lo que tú puedas hacer es bueno, pero yo mando en mi vida. Y mis días yo los dirijo, porque tú has dicho que se guarde el día sagrado, el día de reposo, pero para mí más importante es mi parrillada con mi familia. Así que en primer lugar a Dios lo tienes tú, y en vez de ese Dios que debes de servir, que es Jehová Elohim, nuestro Dios, tú te sirves a ti mismo. Te has puesto en el lugar de Dios. En otras palabras, tú te adoras a ti mismo. Tú eres tu Dios y te postras ante tu propia imagen. Eres un autólatra, un idólatra de ti mismo, un ególatra. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en el cual fue sacrificado e hiciera afrenta al Espíritu de gracia? Para ese pecado no hay perdón, hermanos. Si tú estás diciendo que estás en el nuevo pacto para pecar, para ti ya no hay perdón de pecados porque estás haciendo las cosas contra Dios. Y dice, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, el nuevo pacto en el que estamos, en la cual fue santificado e hiciera afrenta al Espíritu de gracia? ¿Crees que tú puedes blasfemar al Espíritu de Dios? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en la mano del Dios vivo, pero traete a la memoria los días pasados, en los cuales después de haber sido iluminados sostuviste gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente, con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculos, y por otra llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. ¿Y ven cómo están ahí los vituperios y los sufrimientos? Porque de los presos también os compadecisteis. Y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis vuestra confianza, que tiene grande galardón, grande galardón, grande galardón, grande galardón, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aquí aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo por la fe vivirá, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Gloria al Señor, amén, hermanos. Ahora pasemos al capítulo 11, por supuesto, y ahora al capítulo 12, que dice así. En el versículo 11 dice, Hebreos 12, 11, dice, en verdad que ninguna disciplina presente parece causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados, por lo cual levantad las manos caídas y rodillas paralizadas. No eres el único que estás padeciendo, mi hermano. No eres la única que estás en la tribulación y aflicción. Dice, haciendo senda, y por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas o endebles,
y haced sendas derechas para vuestros pies, para que los ojos no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura, odios, pleitos, venganzas en el corazón de las personas, hermanos, queriendo que pasen cosas contra otros seres humanos. No, perdona, olvida, sigue adelante. Mira bien que no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. No sea que algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura por idolatría del dinero. Versículo 17. Porque ya sabéis que aún después deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, pues la procuró con lágrimas. Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía, y al fuego, o a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de las trompetas y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no les hablase más, porque no podían soportar lo que se les ordenaba, y si aún una bestia tocara el monte, sería pedrada o traspasada de dardo. Y aún tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo: estoy espantado y temblando, sino que os habéis acercado al monte de Sión, la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están escritos en los libros, a Dios, el juez de todos los espíritus de los justos, a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no, escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos a nosotros si desechamos al que nos amonesta desde los cielos.